Ah. Voy girando. Buen día, ¿se escucha bien el audio? Aguardamos unos minutos más y comenzamos.
Bueno, buen día a todos. ¿Están pudiendo ver la pantalla compartida? ¿Vos ves ahí la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, Ahí te veo vos. perfecto. Bien. Bárbaro, se ve. Voy a silenciar a todos, así evitamos interferencias. Recuerden los que van ingresando siempre silenciarse para no interferir. Vos podés silenciar a todos desde ahí. Así ya arrancamos. Bueno, mientras me voy presentando, mi nombre es Lilian Ledesma, yo soy asistente de la Clínica Médica B del Hospital de Clínicas. Estoy junto a Camila Álvarez, una de las posgrados de la clínica, que me va a ayudar un poco con el manejo del chat y la dinámica. Y hoy nos toca hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La idea de esta clase, la dinámica, es hacer una puesta a punto. Es una enfermedad y una patología súper extensa que podríamos dividirla en varias clases. Entonces elegí algunos puntos a destacar que me parecen importantes, que son los que tienen que tener claro con el objetivo temático de esta prueba. Dudas van a haber miles, eso es lo esperable, entonces vamos a organizarnos en el chat un poco para el tema del planteo de las dudas. Vamos a ir haciendo bloques, introducción, vamos a hablar de la clínica, del diagnóstico, del tratamiento, y al finalizar cada bloque yo voy a leer las preguntas del chat que hagan en relación a ese bloque, ¿sí? Bien. Bueno. Acá ya estoy en los mensajes, no hay que silenciar. Perfecto. Porque es un buen. Bárbaro. Muy bien. Bueno, comenzamos. ¿La ves? Sí. ¿Sí? Bueno, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces, EPOC. Para partir todos de un mismo concepto, vamos a hablar de qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Que es una condición pulmonar que es secundaria a una afectación de las vías aéreas. Es una enfermedad pulmonar que es crónica, esa afectación de las vías aéreas es crónica, es progresiva y consiste en una obstrucción al flujo de salida del aire, ¿sí? Se caracteriza por tener síntomas relacionados a esa obstrucción de la salida del flujo, como es la disnea, la tos, y tiene síntomas de inflamación crónica, como es la generación de esputo y las exacerbaciones. Lo que tiene fundamental como eje de esta enfermedad es que se asocia a exposiciones a determinados factores de riesgo, que como ya sabemos es el tabaco. Es una enfermedad que es prevenible y es tratable, y eso le da una importancia bastante pesada, ¿sí? ¿Y por qué elegimos EPOC como tema para dar y como tema que ustedes tienen que tener claro como médicos de medicina general siempre? Porque como ya dijimos, es una enfermedad prevenible con factores de riesgo que podemos evitar y manejar, y a nivel internacional forma parte de las principales causas de muertes de enfermedades no crónicas. El EPOC forma parte del conjunto de las enfermedades no transmisibles y dentro de ellas es una de las principales causas de mortalidad. Y fundamentalmente en nuestro país es uno de los países con más morbimortalidad relacionada al EPOC, ¿sí? Eso genera muchos gastos a nivel de salud pública y mucha repercusión a nivel personal del paciente, con algo que completamente podemos prevenir, y se han hecho un montón de políticas a nivel nacional para comenzar a trabajar en esa prevención.
habitualmente las enfermedades no transmisibles se miden en años de vida perdidos, y el EPOC es una de las enfermedades más discapacitantes. Como ya saben y tienen claro, y no vamos a ahondar mucho en esto, el EPOC tiene factores de riesgo específicos. Como ya sabemos, la exposición al humo de tabaco es el factor fundamental, tanto activo como pasivo, y en todas las etapas del desarrollo de los seres humanos. Es decir, que aquella mujer embarazada expuesta al humo de tabaco de forma activa y pasiva también está repercutiendo sobre la exposición del feto al humo de tabaco, el desarrollo pulmonar, y esa persona en un futuro seguramente tenga más riesgo de padecer una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero, ¿qué pasa? No todos los pacientes tabaquistas van a sufrir de EPOC. ¿Por qué? Porque no solo va a ser suficiente la exposición al humo de tabaco, sino que también se intrincan otros factores de riesgos. Las últimas guías los que plantean es esta interacción entre el gen, el ambiente y el individuo. Hay una predisposición genética, hay alteraciones en el desarrollo, ¿sí? Exposición a humo de tabaco, exposición a otros humos de combustión, como son los hornos de leña o exposiciones laborales, niveles socioeconómicos que también se consideran un factor de riesgo. Entonces es multifactorial, sabiendo que el humo de tabaco está identificado como lo más claro, pero hay una interacción con determinados aspectos del individuo, ¿sí? Siempre es importante, cuando analizamos, poder identificar cada uno de estos, ¿sí? Entonces, la exposición ambiental al humo de tabaco, al humo de leña, la exposición, ¿sí?, ocupacional, luego el crecimiento y el desarrollo pulmonar en las diferentes etapas, los factores genéticos de predisposición genética y las alteraciones genéticas que causan EPOC, como es el déficit de alfa-1 antitripsina, que son las menos frecuentes, siempre recuerden eso, y el nivel socioeconómico. Y esto es como recién les dije un poco en qué consiste el por qué pasa todo esto, la obstrucción, el enfisema y la retención de aire. No vamos a ahondar ahora en esta clase en esto porque es muy extenso, no los quiero aburrir, así que continuamos. Y vamos a trabajar a partir de un caso clínico, porque si no hablar de EPOC en el aire es un poco complicado. Les paso a leer. Paciente de sexo masculino, 54 años, administrativo, como antecedentes personales a destacar, un tabaquista con un índice paquete año de 70, sin controles en salud. Están en policlínica, esta es una situación de policlínica de primer nivel. El paciente asiste a control a la policlínica y la causa es porque viene a controlarse por una disnea de un año de evolución progresiva que actualmente le aparece al caminar 2 cuadras en llano. El paciente tiene que parar a las 2 cuadras. Tiene una tos seca habitual de varios años de evolución. Episodios de expectoración mucosa limitados en el último año que no sabe especificar cuántos le duran, cuánto tiempo le dura en el último año, en los últimos 2 años. No tiene disnea de cúbito, no tiene disnea paroxística nocturna, sin síntomas a nivel cardiovascular ni fiebre. Al examen físico es un paciente normocoloreado con un índice de masa corporal de 24, tiene una PA de 150-90 pirético, en lo cardiovascular un ritmo regular, sin otros elementos a destacar, y a nivel pleuropulmonar tiene un tórax en tonel, eumneico, un MAB disminuido globalmente y una saturación de oxígeno ventilando al aire del 92%. El paciente asiste con electro, que ya otro colega le había solicitado en una valoración primaria, que tiene un ritmo sinusal, 75 ciclos por minuto, con elementos de sobrecarga del ventrículo izquierdo, y una radiografía de tórax que tiene aplanamiento diafragmático y horizontalización costal. Entonces yo con respecto a este caso clínico les pregunto a ustedes para que respondan en el chat qué planteo diagnóstico hacen en este paciente. Les doy ahí un minutito, abrimos el chat. Corrigen 96% la saturación. 96%.
a ver qué piensan que planteo clínico inicial hacen en este paciente. Buenas, ¿nos pueden decir si se escucha? Aguárdenos un poquito que se acaba de cerrar la presentación, ya estamos con ustedes.
Avisen cuando se vea la presentación. Ahora sí, ¿no? Volvió toda la normalidad. Ahora sí. Bien. Bueno, entonces, lo último que estábamos hablando, me volví a trancar ahí, pero bueno, me voy a quedar quieta. Lo último que estábamos hablando era que cuando vamos a sospechar EPOC en un paciente, cuando tenemos un paciente que la historia clínica nos muestra una exposición a factores de riesgo, síntomas que nos hagan sospechar EPOC y un examen físico que tenga elementos de remodelación, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas tiene este paciente de eso? Tiene la exposición ambiental al humo de tabaco, que está clarísimo, ¿no? Ahí nadie tiene dudas. Pero me interesa analizar un poco los síntomas y lo que estuvieron pusiendo en el chat, pusieron algunas cosas interesantes. Una compañera habló de una disnea crónica y eso es uno de los síntomas fundamentales de la EPOC. Lo clasificó en el MMRC también. Exacto, una disnea crónica que suele ser progresiva, puede acompañarse o no de sibilancias, y es una disnea, la del EPOC, que característicamente tiene mucha limitancia al ejercicio. Los pacientes la identifican cuando hacen caminatas, cuando caminan cuadras. En el caso del EPOC, la disnea no la vamos a clasificar como la disnea de la insuficiencia cardíaca, sino que vamos a usar la MRC modificada, que una de las compañeras hizo la clasificación en el chat de la disnea según la escala MMRC, que la clasificó como mínimo estadio 1, que luego de eso vamos a hablar un poco. Bien. Tos seca habitual. La tos es otro de los síntomas de los pacientes con EPOC. Habitualmente es el primer síntoma que aparece, pero es el síntoma más subdiagnosticado y que el paciente le resta importancia, porque el paciente tabaquista muchas veces asocia la tos como algo esperable en el contexto del tabaquismo, no lo toma como algo patológico, entonces es el primer síntoma en aparecer y pueden pasar años sin que el paciente lo considere patológico. Entonces, esa tos puede ser una tos seca, como puede ser una tos productiva. Y dentro de las toses que puede tener el EPOC con esa producción, esa tos productiva, puede configurar una bronquitis crónica o no, o puede ser una tos productiva sin que tenga criterios de bronquitis crónica. Tengan eso en cuenta también, que eso también pesa para EPOC. Si no cumple con los criterios de bronquitis crónica, no se asusten, también puede ser una tos compatible con el EPOC, ¿sí? Suelen ser episodios que predominan en las horas vespertinas, ¿sí? Y como ya dijimos, puede o no cumplir con los criterios de bronquitis crónica. En este caso, nuestro paciente, yo se los puse a propósito, él habla de una tos seca habitual con episodios de expectoración mucosa autolimitados en el último año, y no puede hablar mucho más, ¿no? Nos da mucho más datos, nos genera la duda, ¿es esto una bronquitis crónica o no? Puede no serlo, pero es una tos con características de EPOC. Bien. En este caso, este paciente no acompaña disnea de cúbito, ni disnea paroxística nocturna, ni ningún otro síntoma cardiovascular o que nos oriente que la disnea sea de una etiología no respiratoria. Pero recuerden que también una de las características del EPOC es que los pacientes tienen multimorbilidades. ¿Por qué? Porque comparte factores de riesgo con otras patologías, como es la patología cardiovascular, y puede tener asociado perfectamente una disnea de otra etiología. Exacto, es una enfermedad sistémica, como acota cardíaca, muy bien, ¿sí? Perfecto. En cuanto al examen físico, ¿qué cosas nos apoyan en este planteo? Que fundamentalmente a nivel respiratorio, tiene elementos de remodelación que nos hablan de atrapamiento aéreo, como algunos comentaron en el chat muy bien, ¿sí? Que son el tórax en tonel, ¿sí? El MAP disminuido globalmente,
Y luego tenemos en la radiografía de tórax elementos también de hiperinsuflación, de atrapamiento, que es el aplanamiento diafragmático y la horizontalización costal. ¿Ah? Me llamó mucho la atención alguien que puso en el chat algo de asma, puede ser. Sí, que ahora no me acuerdo bien, pero sé que alguien en el chat comentó sobre que si esto podría ser un asma. Como poder ser toda disnea de origen respiratorio, puede ser un asma, pero este paciente tiene una edad de 70 años, ¿sí? Con un factor bien claro de exposición. Pues pusieron que podría ser un asma bronquial también. No tiene disnea sibilante, hasta el momento no es la típica disnea de asma, ¿sí? No es el primer planteo clínico que uno hace. Aparte de eso, es un paciente que en el examen físico tiene elementos de remodelación, que nos habla que esta obstrucción es una obstrucción crónica, que no es intermitente, ¿sí? Que ya ha generado remodelación a nivel del tórax. Eso nos habla de algo permanente y progresivo, más que nada, ¿sí? Así que bueno, me parece que no lo pondría como primer planteo clínico. Sí, por supuesto, como un planteo diferencial, ¿por qué no? Pero no como primer planteo clínico. Creo que en este paciente no hay dudas que si tenemos que elegir un planteo sería el de probable enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otra cosa muy importante cuando nos enfrentamos a estos pacientes es, bueno, ¿está compensado? ¿No está compensado? ¿O está exacerbado o no exacerbado? Este paciente viene a un control en policlínica, está estable, no tiene aumento de su tos y expectoración habitual, no tiene cambios en su disnea habitual, no tiene trabajo respiratorio, no tiene insuficiencia respiratoria, por lo tanto consideramos que es un paciente que en este momento no está cursando una exacerbación. Y eso es importante también decirlo, que sé que lo dijeron en el chat. ¿Ah? Bien. ¿Alguna duda hasta acá de este caso clínico? Vamos a seguir hablando un poco más. Les doy unos segundos. Bien. ¿No? Bueno, entonces con este planteo que hicieron, ¿cómo confirmarían, qué paraclínica solicitarían para confirmar el planteo diagnóstico? Hay una pregunta, a ver. Sí. Vamos a responder la pregunta primero que hicieron en el chat. Pusieron una pregunta, pero todavía... ponen... ¿Te escuchan ellos? Ahí. Porque sí, puede ser. Aguarden un momentito. O sea, leer la pregunta del compañero. ¿Pueden explicar la sobrecarga del ventrículo izquierdo en el electrocardiograma? El electrocardiograma ahora no lo tengo en vivo para mostrarlo. Simplemente lo que hablaba de elementos de sobrecarga del ventrículo izquierdo. ¿Ah? Lo que habla de una remodelación. El paciente como elemento a destacar en lo cardiovascular tiene una PA de 150-90, no tiene controles en salud, es decir, que seguramente sea un paciente hipertenso, sin controles en salud, que ya tiene algún daño de órgano blanco respecto de esa hipertensión. ¿Ah? Preguntan también, ¿qué dijiste del aplanamiento diafragmático? Preguntan sobre el aplanamiento diafragmático. La radiografía de tórax lo que muestra son elementos de hiperinsuflación y atrapamiento aéreo. ¿Cuáles son los elementos radiológicos con esas características? El aplanamiento diafragmático, la horizontalización costal, el aumento de los espacios intercostales, la hiperclaridad. Todos esos son elementos que nos vamos a encontrar en la radiografía de tórax que nos orientan a que hay un atrapamiento aéreo, es decir, que hay una imposibilidad de la salida del flujo aéreo al exterior. ¿No? Alguien más pone que sería mejor dejar las preguntas para el final, hay clase de pediatría 10 y 30. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Cuéntenme, ¿qué paraclínica pedirían para confirmar el diagnóstico? Que ya lo dijeron muchos en el chat, pero quiero que
pongan bien claro. Están todos poniendo espirometría. Bien. Si hay una forma ideal para decirlo, es la espirometría forzada con prueba de broncodilatadores, ¿no? Ahora, en nuestro medio, eso no hay ningún problema y lo vamos a tener, ponemos espirometría y se hace eso. Pero estrictamente es eso, ¿no? Es la espirometría forzada con prueba de broncodilatadores. Alguien más pone espirometría de flujo para confirmar EPOC. Para complementar, mandaría péptido natriurético B para insuficiencia cardíaca, una PPD para tuberculosis. Bien. Bueno, acá nos plantean para diagnósticos diferenciales, es lo que está planteando el compañero. Una PPD para nosotros, punto uno, tenemos que preguntarnos si esto nos parece una tuberculosis. ¿Ah? La tos crónica, uno de los diferenciales es la tuberculosis, siempre hay que pensarlo. En este caso es un paciente que tiene tos crónica, que no tiene síndrome toxibacilar, no tiene una expectoración clara, ¿sí? que llame la atención, no tiene fiebre, tiene un índice de masa corporal de 24, es decir, que no tiene desnutrición ni elementos de repercusión nutricional y síndrome de repercusión general, no tiene elementos de inmunosupresión tampoco. En este paciente yo no plantearía una tuberculosis, pero sí recordar que si tienen un paciente con tos crónica, en algún momento en su cabeza lo tienen que pensar. ¿Ah? Si hacen una valoración y no llegan a un diagnóstico, uno de los diagnósticos diferenciales de la tos crónica es la tuberculosis pulmonar. Alguien pregunta si la bronquitis crónica, por lo menos tiene que tener el paciente tos de por lo menos 3 meses consecutivos por un año, o no es necesario por 3 meses consecutivos. Es necesario, esa es la definición, que ahora más adelante vamos a aclarar bien esos conceptos. Y el resto puso todo espirometría. Perfecto. Y lo del péptido natriurético que hablaban ahí, lo mismo, ¿no? Péptido natriurético lo usamos para diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Es un paciente que actualmente no tiene ningún elemento de insuficiencia cardíaca. Sí, de remodelación, quizá podemos hacer un ecocardiograma en la valoración complementaria. Péptido natriurético por ahora no tendría aplicación. ¿Tá? Bien. Espirometría forzada con prueba de broncodilatadores. Bien. Vamos a ver. Y acá tenemos lo que le pidieron. La espirometría. Entonces quiero que me digan ahí en el chat qué les parece que tiene la espirometría, si confirma o no confirma el planteo diagnóstico que hicieron. Bueno, van poniendo FEPS 1, FEPC. Sí, me escuchan de ahí. Bien. Menor del 70% sin mejora post-broncodilatador, pone acá. Glicina. Federico pone que confirma. Alguien pone sí, porque en el post tiene 0,77 menor al 70. Ponen confirma. Tiene patrón obstructivo sin respuesta a broncodilatadores. Gold 2, no sé por qué ponen ahí, pero bueno. Ponen confirma. Por ahora todos están contestando que confirma. Perfecto. Bien. Ahora vamos a volver a la espirometría. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuándo sospechamos EPOC? Lo que ya veníamos diciendo. La exposición ambiental o factores de riesgo, más tos, disnea y expectoración. Pueden estar los 3 síntomas o no. ¿Ah? Y acá les puse un poco qué es lo que estábamos hablando, ¿sí? Las definiciones, las características, y con respecto a la expectoración y la bronquitis crónica. El EPOC puede tener expectoración sin configurar diagnóstico de bronquitis crónica.
pero para decir que tiene bronquitis crónica, seguro tenemos que tener la producción regular de esputo durante 3 o más meses por 2 años consecutivos. ¿Tá? Si no tenemos eso, no configura el diagnóstico de bronquitis crónica, pero puede tener expectoración. ¿Tá? Alguien consulta si se puede mostrar bien dónde hay que fijarse en la espirometría, Sí, porque ahora los vamos valores son diferentes. Sí, ahora vamos a volver a eso. ¿Tá? Bien. Ahí les puse la escala que se ve media borrosa de la MMRC, que la tienen que saber, la tienen que tener bien clara, que es diferente a la escala que usamos para la insuficiencia cardíaca, para la disnea de esfuerzo. Y una de las diferencias más importantes es que en la MMRC no existe la disnea de reposo. Si ustedes se fijan, el punto 4 es disnea a mínimos esfuerzos. ¿Tá? Obviamente que si un paciente tiene una disnea de reposo, lo vamos a colocar en este escalón, pero no existe, por ejemplo, eso, ¿sí? Y lo que se hace es analizar mucho la relación de la disnea y el ejercicio que realiza el paciente. Entonces, en el punto 0 está la ausencia de disnea, salvo al realizar ejercicio intenso, que es lo que tendríamos la mayoría de los seres humanos, ¿sí? Sanos o con EPOC. Luego tenemos el 1, que es la disnea al andar deprisa en llano, o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada. Luego el número 2, la disnea que le genera la incapacidad de seguirle el paso a las personas que van caminando con él. Eso es una de las características fundamentales. El paciente te dice que va caminando con la familia y que tiene que frenar, que no puede seguir, que va muy rápido, o que camina 100 metros, un poco más, y para. ¿Ah? Alguien pregunta si el paciente de la historia clínica es un MMRC de 2. Ahora lo vamos a analizar. Luego, la disnea, la número 3, es que la disnea hace que tenga que descansar al andar menos de 100 metros, es decir, menos de una cuadra, ¿sí? Y la número 4 es a mínimos esfuerzos. Entonces, el paciente nuestro, volvemos para atrás para que no queden dudas, él presenta una disnea que actualmente le aparece al caminar 2 cuadras al llano. Entonces, si vamos a la escala de la MMRC, ¿sí? ¿Tiene disnea a mínimos esfuerzos? No. Camina 2 cuadras, así que camina más de 100 metros. ¿Sí? Entonces la idea es, ¿tiene una disnea 1? ¿Tiene una disnea 2? Y la disnea 1 es disnea al andar deprisa en llano o al andar subiendo una pendiente. Y la disnea 2 es la disnea que produce una incapacidad de mantener el paso a otras personas, ¿sí? Y que tiene que parar. Yo la catalogaría como una disnea 2 en el caso de este paciente. Alguien pregunta si la disnea con el MMRC una vez que tengo el diagnóstico de EPOC o antes también. Cuando vos haces el planteo de diagnóstico, usás esta escala. No esperes a la espirometría ya. Si vos planteás una disnea respiratoria y planteás EPOC como causa, ya usás esta escala, no tenés por qué usar otra. Bien. Perfecto. Bien, y acá lo que hablábamos, ¿no? Anteriormente, se puede acompañar de otros síntomas que no sean esos 3 síntomas cardinales. El paciente puede tener una desnutrición proteica calórica. Recuerden que los EPOC graves, los que ya llevan una enfermedad avanzada con mucho compromiso sistémico, una de las características que tienen es una desnutrición proteica fundamentalmente bastante importante, y eso es un elemento de mal pronóstico para la enfermedad, y lo tenemos que valorar desde el momento 1 que llega el paciente, ¿sí? Puede sentir sibilancias, puede tener una disnea sibilante, y a veces cuando los pacientes se presentan con disnea sibilante se hace mucho más dificultosa la diferenciación entre, bueno, esto es asma, esto es EPOC, ¿cuál de los dos? Es más difícil. No es el caso de este paciente, pero puede ocurrir. Puede haber un componente mixto, puede haber asma EPOC, por supuesto. El paciente puede tener opresión torácica, puede tener edemas inferiores en contexto de falla del ventrículo derecho o un cor pulmonar, también como elementos de severidad y gravedad de ese EPOC. Continúan consultando sobre las disneas. Pregunta Luisina si el paciente tiene una disnea cuando sube una escalera, ¿tiene una disnea a mínimos esfuerzos o se considera grado 3? Cuando sube una escalera no es un mínimo esfuerzo. Un mínimo esfuerzo es hacer las actividades básicas de la vida diaria, bañarse. Eso se considera un mínimo esfuerzo. Bañarse, tender la cama. Peinarse. Ahí va, peinarse. Eso es un mínimo esfuerzo.
subir una escalera hay que ver cuántos pisos o cuántos escalones sube, ¿no? No es lo mismo, exacto, no es lo mismo subir 12 pisos por escalera que 4 o 3 escalones y que ya se disneyce. ¿Ah? Bien. Luego el examen físico, que es lo que hablábamos, tórax centonel, es un elemento de remodelación que nos habla de cronicidad del cuadro, y personalidad, más disminuido, que nos habla de atrapamiento aéreo, estertores secos, puede tener estertores crepitantes si está cursando una exacerbación, y algunos elementos de insuficiencia crónica, de insuficiencia respiratoria crónica que también lo puede tener. Bien. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de POC? Las exposiciones a los factores de riesgo, los síntomas y la progresión y cronicidad de esos síntomas es una de las claves, ¿sí? Y el examen físico. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Con el gol estándar, que es la espirometría forzada con prueba de broncodilatadores, y lo que vamos a ver es que tiene una obstrucción a la salida del flujo aéreo que es irreversible, es decir, que no va a haber una gran variabilidad post-broncodilatadores. Y eso vamos a ir a analizar en la espirometría, el FEV1 sobre la capacidad vital forzada, que va a ser menor a 0,7 o 70%, dependiendo de la unidad que vean. Y si volvemos a la espirometría de nuestro paciente, acá tenemos, ¿ven el cursor mío si yo lo muevo? Sí, perfecto. Acá tenemos el cociente, ¿sí? Vamos a ir a la columna post-broncodilatador y tiene 0,67, es decir que es menor al 70%, o menor al 0,7, dependiendo en qué unidades esté. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nos vamos a fijar para hacer diagnóstico de obstrucción irreversible del flujo aéreo, que es lo que nos permite hacer diagnóstico espirométrico de POC. ¿Quedó claro para quien había gente que tenía dudas? Porque siempre genera dudas estas tablas de espirometría, ¿a dónde? Por eso se las puse y no puse el informe, ¿a dónde voy a mirar? Voy a mirar, nosotros lo que queremos saber es la respuesta post-broncodilatador. Entonces voy a ir a la columna que dice post siempre. Preguntan con respecto a la prueba con broncodilatadores, si el paciente pre-broncodilatación tiene una FEV1, una capacidad vital forzada muy al límite, por ejemplo 0,69, y post-broncodilatación tiene un FEV1 clase vital forzada de 0,75, igualmente no se considera diagnóstico de EPOC. No, no se considera diagnóstico de POC, puede ser algo mixto, hay que ver la variabilidad, y eso los equipos de neumología tienen bien claras las mediciones en ese tipo de pacientes, puede haber patrones mixtos en ese caso, si no cumple el criterio que tiene que cumplir para decir que es POC, es que sea menor a 0,70. Si no, hay ahí una respuesta, hay que ver si esa respuesta es significativa o no, y si el paciente tiene una respuesta no significativa, pero que no llega al punto de corte para decir que es EPOC, hay que pensar qué enfermedades puede tener asociadas. Alguien pregunta si me puede dejar puntos para después. Vamos a hacer esta dinámica para ir analizando, porque si no queda todo muy en el aire. Teórico. El que se tenga que ir a otra clase, se puede ir a otra clase, esto queda subido a YouTube. Alguien pregunta, ¿qué pasa si el paciente es alérgico o tiene intolerancia a los broncodilatadores? Interesante pregunta. Si es alérgico a algún broncodilatador, si es alérgico en general, no pasa nada. Si tiene intolerancia a los broncodilatadores, hay que ver a qué te referís con la intolerancia a los broncodilatadores, ¿no? Son muy pocos los pacientes, hay muchísimos formatos de aplicación de broncodilatadores. La prueba de la espirometría es una prueba que es estandarizada a nivel mundial, que se puede repetir, que tiene criterios específicos, y cuando estas pruebas por alguna razón no se pueden repetir, no se pueden dar en un paciente como está especificado, el diagnóstico obviamente que se dificulta.
No vas a poder hacer, si tenés algún impedimento de ese tipo, no vas a poder utilizar el GOL estándar, que es la espirometría. Y ahí te vas a tener que basar mucho más en la clínica, en que tengas un paciente con estas características, con este planteo clínico, que no tengas otros planteos clínicos que puedan explicar los síntomas, descartar otras causas de este tipo de disnea, ¿sí? No te va a quedar otra. Son muy pocos los pacientes que veas así, la verdad es que son muy poquitos. Quizá un servicio de neumología encargado en espirometrías te puedo decir que ha visto muy pocos. Alguien más pone, todos tenemos otra clase de 10:30. Bueno, ¿qué hora es? Son las 9:30. Está, perfecto, vamos Y bien. es en este link de Zoom pone. Está. Bueno, después alguien más pone de un índice que se llama tifenón, se ve en el paciente pre o en el post broncodilatador. Todo lo que nosotros vamos a analizar es en el post dilatador, broncodilatador. A nosotros en el paciente EPOC, para poder definir EPOC, no nos importa tanto ver lo que está pasando antes de los broncodilatadores, sino la respuesta a los broncodilatadores, porque el objetivo que nosotros tenemos es definir que hay una obstrucción irreversible al flujo aéreo. Entonces todo post-broncodilatador. Seguimos. Volvemos entonces. Una vez que tenemos el diagnóstico espirométrico de POC hecho, ¿sí? Tenemos el planteo clínico, el diagnóstico espirométrico, y lo que vamos a hacer es la estadificación. La estadificación es una valoración que es multimodal, es algo combinado, que vamos a tener que tener en cuenta varias características del paciente. Dentro de lo que va a entrar lo sintomático, que es la disnea, y nosotros usamos también el cuestionario CAT, que es un cuestionario multimodal, la severidad de la obstrucción del flujo aéreo, que lo vamos a obtener por medio de la espirometría, la cantidad de exacerbaciones en el último año que tiene el paciente, y valorar las comorbilidades de este paciente, que va a haber que tratarlas concomitantemente. Bien. Entonces habíamos dicho que en el caso de nuestro paciente, si nosotros intentamos estadificar, habíamos dicho que tiene una disnea 2, si mal no recuerdo, o 3, ya no me acuerdo qué habíamos dicho. Una disnea 2. 2, ahí está, bien. Y en cuanto al cuestionario CAT, es un cuestionario multimodal que lo que hace es valorar la repercusión de los síntomas de POC en la vida habitual del paciente, y no solo valora la disnea, sino que la tolerancia al ejercicio, el descanso, lo anímico. Es un cuestionario estandarizado que está accesible a todos. Yo ahora no lo agregué para no llenar de información, pero tengan en cuenta que no solo vamos a tomar en cuenta la disnea, sino también cómo repercute en la vida del paciente esta enfermedad. ¿Sí? Lo importante, tengan en cuenta que se da una puntuación en el cuestionario CAT, y el punto... Si la guía recomendada es la GOLD 2023. Las guías recomendadas yo se las voy a poner al final, pero ya les digo que son la GOLD 2023, la GES EPOC, que creo que la última es la del 21, la última revisión, todos los años se revisa, pero la última edición es la 21, y también está la guía a nivel nacional, la GES EPOC es del 22, la guía a nivel nacional es del 21, que está accesible en la web del Ministerio de Salud Pública, está hecha por la Cátedra de Neumología, el Ministerio de Salud Pública, y está muy, muy linda y concreta, y se las recomiendo también. Cualquiera de las tres, todas abordan el tema de la misma manera. Después hay una pregunta que ponen que si un paciente post-broncodilatador mantiene un BEPS-1 casi tal forzada menor a 0,70, pero si tiene un cambio significativo como un aumento del porcentaje mayor a 12 y un aumento del VOI mayor a 200, se considera un asma aunque presente el BEPS-1 CBF menor a 0,7. Ahí sí me puso que la pregunta. 0,7 está en el límite lo que plantea, ¿no? Eso fue lo que entendí. Si querés ahora, al final, para no extender, volvemos a esa pregunta que es súper específica, para no entreverar, pero te la respondo
Y después, en la Gold 2023, no cambió la clasificación. Sí, chiquilines, Sí, cambió la clasificación. Cambió la clasificación, justamente, todavía no llegamos, estamos en eso. ¿Ah? Bien, entonces, nuestro paciente tenía una disnea 2, el grado de obstrucción al flujo aéreo lo vamos a ver por la espirometría, ¿ah? Y volvemos a la espirometría de este paciente, que lo vamos a ver con el FeV1 y el valor que tiene post-broncodilatadores. ¿Qué les parece en este paciente? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto identifican que tiene ahí? ¿Qué valor tiene en este paciente? Gold 2. Acá está. Gold 1, poner Gold 2, Gold 1. 1 y tiene un 55%. ¿Ah? Esos son los datos que vamos a necesitar para poder hacer una correcta estadificación de nuestro paciente. Alguien más pone Gold 2 de 50 a 70, Gold 2. ¿Ah? Quédense con que tiene un FeV1 postbroncodilatador de 55. Y ahora vamos a analizar qué hacemos con eso y cómo lo clasificamos. Piden que se repita porque no se entendió lo que estamos. Pueden repetir eso por mí. La pregunta, estamos haciendo la estadificación de severidad del EPOC. ¿tá? ¿Qué pilares vamos a tener en cuenta para hacer la estadificación de severidad? Los síntomas, la obstrucción del flujo aéreo por medio de la espirometría y la cantidad de exacerbaciones. Y esto es lo que estamos aplicando a nuestro paciente. Y si puedes mostrar dónde te fijas eso, porque no sí. Acá vemos, entonces, para ver la limitación al flujo aéreo, el grado de obstrucción de severidad, vamos a ver el FeV1, acá, donde estoy señalando, postbroncodilatador, que nos va a dar, a este paciente le dio 55%. ¿Ah? Eso es lo que tenemos que ver. Para el diagnóstico de POC es el cociente. Para el diagnóstico de severidad de obstrucción al flujo aéreo es el FeV1. ¿No? Volvemos. Acá. Luego tenemos que ver cuántas exacerbaciones tuvo nuestro paciente en el último año y qué cantidad, qué severidad de exacerbaciones, cómo fueron de severas esas exacerbaciones si las tuvo. En el caso de nuestro paciente, es un paciente que aparentemente no ha tenido exacerbaciones, no nos cuenta episodios de aumento de tos y expectoración habitual, no nos cuenta internaciones hospitalarias, ¿sí? Así que en el último año consideramos en este paciente que no ha tenido exacerbaciones. Bien. Y luego siempre valorar las comorbilidades que tiene el paciente. Y es acá donde entran el resto de las paraclínicas. Hasta este momento no habíamos hablado de pedirle sí o sí un ecocardiograma, de pedirle una tomografía de tórax. Si el paciente no venía con radiografía de tórax, es cuestionable hasta si pedirle o no, pero para el diagnóstico de POC no aporta la radiografía de tórax. Lo que sí aporta todo esto es para hacer diagnósticos de otras comorbilidades que tengan estos pacientes, porque hay que tratarlas y porque también definen el pronóstico. Nosotros en este paciente, que habíamos dicho hipertenso, con elementos de remodelación cardíaca, aplica pedir un ecocardiograma totalmente. Una radiografía de tórax, es un paciente con un IPA altísimo que tiene riesgo de POC y tiene riesgo de CVP, y tenemos que ver cómo está el parénquima. La tomografía de tórax, lo mismo, si es un paciente que consideramos que puede tener algo estructural, alguna complicación, también podemos pedir la tomografía de tórax. Si es un paciente con insuficiencia respiratoria, vamos a tener que pedir una gasometría arterial. Entonces, todos los estudios complementarios que nosotros vamos a pedir es para las comorbilidades. Bien. Entonces, con todo esto que estuvimos hablando que tiene nuestro paciente, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo lo estadificamos? ¿En qué escalón lo vamos a colocar? Entonces, habíamos dicho, la disnea por la escala MMRC,
El cuestionario CAT, si lo tenemos a mano, lo podemos utilizar. La obstrucción al flujo aéreo, el grado de severidad, vamos a usar la escala GOLD, ¿sí? Y la escala GOLD lo que hace es dividir las obstrucciones según el FEBSU 1, que en nuestro paciente había dado 55, por lo tanto es un GOLD 2, tiene una obstrucción moderada, estamos todos de acuerdo, ¿no? Ahí ven. Preguntan, ¿cómo son las exacerbaciones en este paciente entonces? Porque no se entendió. Este paciente no ha tenido exacerbaciones hasta el momento. Por lo que está en la historia clínica, no ha tenido exacerbaciones. Ahora más adelante vamos a definir cómo definimos, en qué momento hablamos de exacerbación. ¿Tá? Entonces, el GOLD lo que hace es medir el grado de obstrucción, ¿tá? La severidad de la obstrucción al flujo aéreo. Está el leve, que tiene un índice mayor a 80, está el moderado, entre 50 y 80, que es el caso de nuestro paciente, que tiene 55, el grave, entre 30 y 50, y el muy grave, menor a 30. ¿Ah? Bien. Entonces, para estadificar, para saber en qué escalón lo ponemos, podemos usar diferentes guías. Están las guías GOLD, están las guías GES-EPOC, las dos son iguales. Si ustedes analizan un paciente de una manera, van a llegar siempre al mismo lugar, a la misma indicación de medicación. ¿Ah? No es que sea diferente. A mí me gusta en particular las guías GES-EPOC, la forma de clasificar, de estadificar al paciente, son mucho más claras a la hora de tomar una conducta terapéutica. Entonces, por eso les puse este esquema. Si les gusta usar la GOLD, es válido también y no está mal, y se puede usar cualquiera de las dos. ¿Ah? Entonces, la GES-EPOC lo que nos hace es dividir a los pacientes en riesgo alto y riesgo bajo. ¿Y qué tiene en cuenta? Esto que venimos hablando, el grado de obstrucción, la disnea y las exacerbaciones. ¿Ah? Entonces, nuestro paciente tiene un grado de obstrucción mayor al 50%, porque tiene 55%. Tiene una disnea clase funcional 2, habíamos dicho, ¿no? Y no tiene exacerbaciones en el último año. Así que queda ahí en un gris entre un riesgo alto, riesgo bajo, ¿sí? ¿Ustedes qué opinan de esto? Alguien preguntó, por mientras, que si el diagnóstico de POC no es clínico, radiológico y de confirmación espirométrica. ¿O es sin lo radiológico? No, es sin lo radiológico. El diagnóstico de POC es clínico y espirométrico. Gold B, contesta. ¿Cómo? Gold B. Aplicándole a GOLD. Acá yo les puse al lado también cómo los clasifica GOLD. ¿Tá? GOLD lo que hace, las GOLD 23, que alguien decía por ahí, cambiaron la clasificación, antes eran A, B, C y D. El C y el D eran exacerbadores, el A y el B no exacerbadores. ¿Tá? ¿Qué pasa? Se considera que todos los pacientes exacerbadores, cada exacerbación que tiene un paciente EPOC aumenta, triplica la mortalidad y la morbimortalidad. ¿Tá? Entonces, que tenga síntomas más o menos, dejó de tener importancia. ¿Tá? No importa si tiene una disnea, si es un exacerbador y tiene una disnea de 0 o de 4, no importa. Lo que importa es que es exacerbador y es eso lo que le va a aumentar la morbimortalidad al paciente. Por eso los grupos que antes eran C y D se juntaron en un grupo solo, que es el grupo E, que es el grupo de los exacerbadores. ¿Ah? Alguien pone que como cumple uno de los criterios de la columna de alto riesgo, se clasifica como tal. Perfecto, perfecto. A eso mismo iba. Escucharon todos, ¿no? Que en la clasificación anterior, si nosotros ponemos a nuestro paciente, cumple un criterio ya de riesgo alto, por lo tanto, se considera de riesgo alto. ¿Ah? Ya con que tenga un solo criterio de alto riesgo, lo ponemos en esa columna, aunque el resto sea todo bárbaro de bajo riesgo. Y si lo analizamos por la clasificación de GOLD,
nuestro paciente tiene una disnea de 2 en la escala MMRC y tiene menos de un hexacero o menos de una exacerbación en el último año, por lo tanto sería un B en la clasificación de Gold. ¿Ah? Pero la importancia, yo quiero que se queden con la importancia de las exacerbaciones. ¿Ah? Creo que son uno de los elementos más importantes junto con la obstrucción del flujo aéreo. Las exacerbaciones. ¿Ah? Eso ya lo hace, es un elemento de severidad, de que el paciente tiene peor pronóstico que el resto si tuvo exacerbaciones en este último año. Consultan sobre la GOLD. En la GOLD no se toma en cuenta la severidad de obstrucción para colocarlo en la ABE. En los grupos no se toma en cuenta la severidad de obstrucción. Exacto. Y después ponen, ¿podrías explicar por qué es B? No entendí. Porque es de clasificación B. B. En la GOLD tenemos la clasificación de la GOLD, lo que usa es una clasificación clínica que utiliza los síntomas y las exacerbaciones. Entonces, en esta línea vemos que están los síntomas. Acá utiliza el CAT, un CAT, por eso yo les dije, acuérdense ante la duda que un corte de CAT 10 es el importante, un CAT mayor a 10 te habla de un paciente con mucha carga sintomática, y lo mismo una MMRC igual o mayor a 2, que es lo que tiene este paciente. Acá lo ven. ¿Ah? Acá está. Luego las exacerbaciones, para ver si es un B o un E directamente. Este paciente no tuvo exacerbaciones en el último año. Vieron que lo que siempre hay que tener en cuenta es si tuvo una exacerbación en el último año que no haya requerido internación o ninguna exacerbación. ¿Ah? Si el paciente tuvo una internación en el último año o 2 o más exacerbaciones con requerimiento o no de ingreso hospitalario, ya se considera un exacerbador y va en el grupo E. ¿Ah? No sé si quedó claro porque es un B de la clasificación GOL. Y como aclaraban, esta clasificación es una clasificación clínica espirométrica. Aparte está la espirometría. Vieron que acá la clasificación GOLD espirométrica de la obstrucción del flujo aéreo no está incluido para tener en cuenta el ABE. Acá ponen eso, que por ejemplo en la estadificación según GOLD sería un 2B como nuestro paciente, ¿es correcto? Exacto, exactamente. Después ponen en la otra clasificación es de alto riesgo y Exacto. alguien más pone ¿cuál clasificación se usa? Las dos, cualquiera de las dos, la que te quede más cómoda. ¿Ah? La que te quede más cómoda porque las dos te van a llevar al mismo escalón terapéutico. No hay una preferente para nada. Yo creo que a nivel nacional la que más se usa es la GES-EPOC. Si uno revisa las historias clínicas, y creo que es más amigable hablar de alto riesgo o bajo riesgo, algunos utilizan el concepto de moderado, pero creo que acá lo que más se usa es de riesgo alto o bajo, como la GES-EPOC, pero no está mal ni bien, ninguna de las dos es mejor que otra, es una cuestión de con lo que ustedes se sientan más seguros. Si ustedes lo analizan con cualquiera de las dos, llegan al mismo lugar con las dos. Por eso yo les puse las dos clasificaciones. Bien. Y después acá hay otro tipo de clasificación que es muy importante, que también la hace la GES-EPOC cuando introduce el concepto de los fenotipos, que es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? La importancia de las exacerbaciones o agudizaciones, ¿sí? Entonces, la GES-EPOC tiene en cuenta, le da mucha importancia a si el paciente es un exacerbador o no, un agudizador o no. Maneja el mismo criterio que hablábamos con la GOL, si tiene menos de una exacerbación en un año que no haya requerido ingreso hospitalario, o si es agudizador, que tenga 2 exacerbaciones o una que haya requerido ingreso hospitalario. Seguimos hablando de lo mismo. Y lo que sí aparece el concepto, que esto es muy importante, es dentro de esos agudizadores, es decir, que si nosotros vamos a la escala, a la GOLD, por ejemplo, y estamos en el escalón E, los exacerbadores, o si vamos a la GES-EPOC, estamos en riesgo alto.
lo que tenemos que cuestionarnos es, ¿tiene eosinofilia mayor a 300 o no? Porque eso nos va a cambiar la conducta. ¿Ah? En nuestro paciente no tenemos hemograma hasta el momento, no podemos decir si tiene eosinofilia o no tiene eosinofilia. ¿Ah? Pero es muy importante porque va a marcar la terapéutica. Entonces, saber la disnea y los síntomas por cuestionario CAT si lo tenés accesible. Gran importancia a las exacerbaciones, gran importancia a la limitación del flujo aéreo y si son exacerbadores, saber si tienen eosinofilia o no. ¿Ah? Mayor a 300. Bien. Entonces, una vez que tenemos nuestro paciente clasificado, habíamos dicho que era un alto riesgo por la GES, EPOC, nuestro paciente, y que era un GOLD B2 según la GOLD. ¿Ah? Entonces, está estable, no tiene exacerbación en este momento y tenemos que plantear, bueno, cómo vamos a tratar a los pacientes. Y ahí, como todas las enfermedades que ustedes ya saben, tenemos tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. Quiero que me digan dentro del tratamiento no farmacológico del EPOC, qué cosas a ustedes les parecen importantes y que tienen que plantearle al paciente. Que pongan en el chat lo que ustedes, de lo no farmacológico. Bueno, dejar el pucho, dejar de fumar. Dejar de fumar, excelente. Tabaquismo, vacunación, pero las vacunas son medicaciones. Cese de tabaquismo, vacunación antigripal, COVID y neumo, ejercicio físico, controlado aeróbico, fisioterapia respiratoria, ejercicio físico moderado, dieta normocalórica, abandono del tabaquismo y vacunación, ejercicio, dieta hiposódica, cese de tabaquismo. Bien. Perfecto. Más diferente. Consejo breve de cesación de tabaquismo. Índice de masa corporal menor a 25, cese de tabaquismo, vacunación antineumo e influenza, control de factores de riesgo cardiovasculares, rehabilitación pulmonar. En caso de que esté expuesto a otros contaminantes, prevenir eso. Perfecto. Bien, bien. Todas son correctas las que pusieron. ¿Ah? ¿Cuál es el objetivo que nosotros vamos a tener con el tratamiento de los pacientes EPOC? Mejorar los síntomas, la tolerancia al ejercicio, mejorar la calidad de vida y disminuir la cantidad de exacerbaciones. ¿Ah? Y está demostrado que una de las conductas con más repercusión es el abandono del tabaco. Está clarísimo. ¿Sí? Tenemos que ver la situación del paciente con respecto al tabaquismo, estimular el abandono, ofrecer diferentes herramientas, ¿sí? Y lo importante es que el abordaje en estos pacientes es interdisciplinario, es decir, vamos a estar los médicos de primer nivel, vamos a estar los médicos de niveles que trabajen, por ejemplo, en centros de tercer nivel, como puede ser internistas, neumólogos, fisioterapeutas para la rehabilitación, se pueden necesitar unidades de cuidados paliativos según cada paciente, ¿sí? Las unidades de cesación de tabaco. Entonces el abordaje es bien interdisciplinario. ¿Ah? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y es individualizado por varias razones, porque hay que tener en cuenta que el EPOC es una enfermedad sistémica y es una enfermedad con mucha repercusión social también. Entonces, las conductas, uno no puede caerle con todo al paciente, es un cambio de estilo de vida total, hay que individualizarlo, pensar las posibilidades de cada paciente, pensar el acceso a las medicaciones que hay en el lugar asistencial del paciente, los controles. Por lo tanto, son conductas muy, muy, pero muy individualizadas. ¿No? Sepan que los pacientes con EPOC leve o de bajo riesgo, ¿tá? Pueden ser manejados en el primer nivel de atención y si se mantienen estables no hay ningún problema, pero las guías recomiendan que aquellos pacientes con EPOC, por lo menos moderado, severo, por lo menos una consulta con neumólogo en algún momento tienen que tener. ¿Tá? Luego el seguimiento se puede hacer en conjunto, pero el equipo de neumología lo ideal es que por lo menos una vez tenga contacto con el paciente. ¿Sí? Bien.
Entonces, como ya pusieron en el chat, el tratamiento no farmacológico, el abandono del tabaco, la actividad física ajustada a las capacidades del paciente. Recuerden que el paciente puede tener limitación al ejercicio y que aparte puede tener otras comorbilidades que lo limiten en la actividad física, entonces eso siempre es ajustado. La rehabilitación pulmonar, no todos los pacientes tienen indicación de rehabilitación pulmonar, los pacientes de bajo riesgo pueden no tener indicación, más que nada se usa para los de alto riesgo, y es una rehabilitación pulmonar planificada de 8 a 12 semanas, en las que el paciente se educa con ejercicios para optimizar la función, ¿sí? Y luego las vacunas que quedan en el medio entre lo farmacológico y no farmacológico, que a tener en cuenta, muy importante, la vacunación antigripal anual, la vacunación anti-COVID según el esquema vigente al momento en el lugar donde esté el paciente. Recordar que no es una vacuna obligatoria, ninguna de estas son vacunas obligatorias, pero siempre explicarle al paciente la importancia de las inmunizaciones de él y de su entorno más cercano para poder hacer un efecto de rebaño. La vacunación antineumocóxica, recuerden que tenemos la 13 valente y la 23 valente, hay que ver el estado vacunal previo del paciente para ver cuál administramos, si se refuerza o no y con cuál. Luego tenemos la bordetela, ¿sí? La antibordetela, la antipertussis, que hay que ver también el esquema vacunal que tiene el paciente. Si el paciente no está vacunado, hay que vacunarlo, está recomendado. Y por otro lado, para que sepan, también está recomendada la vacuna para el herpes zóster, que no está disponible en nuestro país, sí en la región, pero no en nuestro país, va a estar disponible en breve, así que ténganla en cuenta, que siempre se estimula la vacunación en los pacientes EPOC. Preguntan, sí. Vale, preguntan, 15 valente, no es más la 13, además pone, disculpen, la antineumocóxica es la 15 valente y la 23 valente, la 13 no se da, esa es de solo de asmáticos. Alguien más pone, ¿es la 15 valente o la 13 valente? En la PP dice 15. Existen las tres, la 15 valente, la 13 valente, la 23 valente. Las guías recomiendan más la 15, en nuestro país está la 13 valente y la 23 valente, por eso hay que saber más el estado vacunal que tiene el paciente, cuál se dio previamente, cuál no, si está vacunado o no, porque hay que esperar un tiempo entre una y la otra, y si tiene una dada no hay que dar la otra, y ahí hay que hacer bien individual. Alguien pregunta cuántas semanas de rehabilitación pulmonar, y alguien más, la del herpes zóster no es la de la varicela. No, la del herpes zóster no es la de la varicela, son vacunas diferentes. Y con respecto a la rehabilitación pulmonar, siempre son aproximadamente 8 a 12 semanas de rehabilitación. Además, la antineumocóxica solo si no está vacunado, no se da desde los 65 y cada 5 años. No, ese plan cambió. Ya no existe más a partir de los 65 y cada 5 años. Ahora el plan vacunal cambió, que no vamos a entrar en eso porque si no es súper extenso, pero está en absolutamente todas las guías que lo pueden leer, es un párrafo que está explicado. En la guía nacional que les dije, en las del 2021 del Ministerio de Salud Pública, está con las vacunas nuestras que tenemos, que está bárbaro explicado. Preguntan, ¿cada cuántos años se da la 23 valente? Por ejemplo, si el EPOC tuvo neumonía, ¿se puede volver a dar? ¿O importan los años que pasaron desde que se administraron? Después, en Uruguay no hay la 15 valente. ¿Y la de herpes se da acá en nuestro país? La de herpes acá no está disponible en nuestro país. Si la consiguen afuera, la pueden comprar en Argentina, en donde esté, y se la pueden dar perfectamente. Preguntan si el Harrison es una bibliografía que se puede consultar. Harrison y Farreras siempre son la Biblia de la medicina, chiquilines. A partir de ahí pueden después de eso consultar a lo que quieran. Bueno, tratamiento farmacológico. Voy rápido porque ustedes me apuraron, háganse cargo. Tratamiento farmacológico, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta con qué pilares contamos farmacológicos, ¿sí? Qué herramientas. Como ustedes ya saben, están los broncodilatadores de acción corta. Yo ahí les puse algunos nombres porque siempre se entreveran con esto, cuál es de acción corta, cuál es de acción larga, qué esto, qué lo otro. Entonces le dejé nombres escritos simplemente como ejemplo. Luego tenemos los broncodilatadores de acción prolongada, que son los LABA, que son los beta-2 agonistas de acción prolongada, y los LAMA, que son los antimuscarínicos. Los corticoides inhalados son las otras herramientas que tenemos.
Y luego hay otros con menos peso y indicaciones un poco más específicas, como la citromicina, el roflumilast, las metilsantinas que casi no se usan, ¿sí? Pero tengan en cuenta esos primeros. Entonces nosotros tenemos que cuestionarnos, bueno, ¿qué medicamento le doy al paciente? ¿Qué tratamiento farmacológico le corresponde al paciente que tengo? Y para eso es fundamental haberlo estadificado previamente. Sin la estadificación previa que hicimos, no sabemos, no vamos a poder iniciar una correcta terapéutica. Acá les puse esta diapositiva que les va a quedar también en YouTube como ejemplo de presentaciones. Hay múltiples presentaciones y combinaciones de broncodilatadores, de diferentes tipos, en diferentes dosis, combinaciones con corticoides, hay múltiples. Estoy contestando. Bien. Esas vacunas no están cubiertas gratis, ¿verdad? O sea, el Zoster no tendrías que pagarlo No, en el Zoster no Argentina. está en Uruguay, tendrían que conseguirlo afuera. Bien, entonces, acá tenemos, yo les puse el esquema de tratamiento de la GES-EPOC, que también me parece muy lindo. Habíamos dicho entonces que nuestro paciente, siempre saber, el paciente es riesgo bajo o riesgo alto. En el caso de nuestro paciente habíamos dicho que es riesgo alto porque ya cumplía con un criterio que era el de la disnea. Y es muy importante saber si el paciente es agudizador o no agudizador. En nuestro caso, el paciente no tenía exacerbaciones en el último año de ningún tipo, por lo tanto vamos a decir que no es agudizador. Y ahí el tratamiento recomendado por la GCPOC es iniciar con un LAMA y un LABA. Es decir, un antimuscarínico y un beta-2 de duración prolongada. Lo importante acá, que yo quiero que les quede como concepto grande, es que los corticoides inhalados no los vamos a indicar en todos los pacientes EPOC. Hay indicaciones específicas, son aquellos pacientes de riesgo alto, agudizadores, con una eosinofilia mayor a 300, o aquellos pacientes agudizadores que no llegan a tener una eosinofilia mayor a 300, pero que no responden a la primera línea de tratamiento, ahí también puedo considerar a los glucocorticoides inhalados. Quiero que se queden con ese concepto grande porque en nuestro medio van a ver que hay muchas presentaciones que vienen, por ejemplo, fluticasona salmeterol, y todos los EPOC andan con ese tipo de presentaciones y no es así. Muchas veces tienen esa presentación porque es la que acceden, ¿sí? Pero es fundamental. Preguntan Sí. cómo saber si es de riesgo alto o bajo, y es en realidad lo que se explicó anteriormente. Riesgo alto y bajo es todo lo que estuvimos hablando hasta el momento, ¿está? Teniendo en cuenta la disnea y los síntomas por el CAT, teniendo en cuenta la severidad de obstrucción al flujo aéreo y la cantidad de exacerbaciones en el último año y la severidad de esas exacerbaciones, si requirieron ingreso o no hospitalario, eso es lo que nos va a permitir saber si es de riesgo alto o riesgo bajo, que es lo que habíamos puesto, les vuelvo a este esquema. Partimos de este esquema, es una continuación de esto. Bien. Seguimos. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, conceptos grandes. Los glucocorticoides inhalados, en todos los pacientes EPOC, no. Indicaciones específicas, ¿sí? Que las acabamos de decir. Luego, los únicos pacientes que se benefician realmente de un único broncodilatador son los de bajo riesgo, o según si utilizamos la valoración de Gold A, ¿sí? Los de bajo riesgo son los que se benefician de un solo broncodilatador. Y si nos dan a elegir, siempre vamos a optar por un LAMA, por un antimuscarínico. Consultan si el paciente nuestro es de riesgo bajo, no. No, habíamos dicho que es de riesgo alto. ¿Por qué? Porque para ser de riesgo alto solo es necesario cumplir por lo menos con un criterio. Como vimos acá, nuestro paciente cumple con el criterio de la disnea, que tiene una disnea 2. Por más que no tiene una obstrucción al flujo aéreo
menor a 50 y no tiene exacerbaciones, pero ya tiene una disnea 2, eso ya lo pone en un riesgo alto. ¿Ah? Entonces, aquellos pacientes de riesgo bajo son los que se benefician de un broncodilatador único, y si nos dan a elegir, un antimuscarínico es ideal. ¿Ah? El resto de los pacientes, cuando uno está en riesgo alto, quédense con el concepto que idealmente van a ir por una biterapia, un LAMA y un LABA asociados, ¿sí? Y no todos van a llevar corticoides sistémicos. ¿Ah? Esos son conceptos grandes que tienen que tener. Consultan en la otra clasificación, ahora que cambió, ¿cómo sería el tratamiento? El mismo. Ahora yo les voy a poner una diapositiva para que vean, para que comparen. ¿Ah? Entonces, riesgo alto, ya pensar en biterapia, LAMA-LABA. Y luego cuestionarse si tiene o no indicaciones de glucocorticoides inhalados. ¿Sí? Otro punto importante, que ahí lo ven en este esquema, jamás los corticoides inhalados van como monoterapia, jamás van solos, ¿sí? Siempre van con algo más. Idealmente es la triterapia, pero puede ser biterapia en algunos casos. ¿Ah? Eso por un lado. Y por otro lado van a ver que las guías lo que recomiendan es que el paciente se beneficia francamente del uso de un único dispositivo. ¿Y por qué les digo esto? Porque van a ver que las presentaciones, que por eso se las puse en parte acá, hay muchas combinaciones. LABA con corticoides inhalados, LAMA más LABA, ¿sí? Y eso es porque está demostrado que cuanto menos dispositivos utilice el paciente, imagínense usar LAMA, LABA, corticoides inhalados, y que implique usar 3 dispositivos inhalados diferentes. La adhesión al tratamiento, la técnica, que usar un solo dispositivo, ¿ah? O la menor cantidad de dispositivos posibles. Por eso es que en el mercado se van a encontrar con un montón de presentaciones combinadas. Hay preguntas sobre este tema, sí. Para que no se vayan. Sí. Preguntan, entiendo lo que pautan las guías de LABA más LAMA, pero la realidad es que cuando nos encontramos en la práctica, el tratamiento suele ser SABA más AMA, y muy pocos acceden, por ejemplo, al tiotropio, al menos en salud pública, y bueno, ¿qué consideraciones merece esto? Totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo. Por eso en la diapo de objetivos del tratamiento, remarqué que tiene que ser individualizado, y la parte individualizada habla también de eso, del acceso del paciente a la medicación. Lamentablemente en nuestro medio, todos estos medicamentos ideales no son de fácil acceso. Cada vez se accede más, especialmente los equipos de neumología pueden acceder mucho más, ¿sí? Y pueden conectar al paciente con esa medicación que a veces es muy difícil de conseguir y no está accesible en las farmacias públicas de ACE, del hospital. Entonces uno termina tratando con lo que tiene acceso el paciente. ¿Tá? Después preguntan, LAMA más 6 es un agudizador eosinófilo, no se puede administrar, y preguntan si puedes repetir los de los corticoides. ¿Cuál fue el LAMA más los corticoides inhalados? Sistémicos. Sí, se puede hacer, LAMA más corticoides inhalados sistémicos se puede hacer. Lo ideal es siempre hacer LAMA más corticoides sistémicos, pero se puede hacer. Sí. En agudizador eosinofílico, la elección sería LAMA, LABA, X. O sea, sí. Si no, la alternativa sería LABA, corticoides inhalados sistémicos. Sí, exacto. Con respecto a que me pedían que repitiera lo de los corticoides. ¿Cuándo vamos a usar corticoides inhalados? En los pacientes con eosinofilia mayor a 300 o exacerbadores frecuentes con eosinofilia de 100 o más que no responden al primer tratamiento que le estamos haciendo. Esos son los pacientes que idealmente podemos usar los corticoides inhalados, sabiendo que los corticoides inhalados aumentan el riesgo de neumonías, por ejemplo, y tienen sus complicaciones locales, no son una medicación inocua. Y otro concepto claro es que nunca den los corticoides inhalados como monoterapia, solo. Siempre van combinados con algo más. Con LABA, con LAMA, LABA-LAMA, pero siempre combinados. Idealmente la triterapia en estos pacientes. Pero puede ser un LABA más corticoides inhalados, LAMA más corticoides inhalados. Bien.
Y acá les puse el esquema que da la GOL, que básicamente terminamos hablando de lo mismo, como ven. Nuestro paciente habíamos dicho que es un B, LABA más LAMA. Si vamos a la GCPOC, habíamos dicho que es un riesgo alto, no agudizador, LABA más LAMA. Preguntan qué significa la línea punteada, que no se entiende qué sería. La línea punteada es cuando ustedes revén al paciente, es como el seguimiento, ¿no? El primer escalón que van a hacer es este, y luego van a rever si el paciente responde o no responde, y pueden escalar a este otro escalón. Es eso, básicamente. Bien. Seguimos en 20 pediatría. Están ansiosos por pediatría, chiquilines, ¿eh? Bueno. Luego, esta diapositiva que les puse es un poco para que tengan en cuenta la clasificación que está en la Guía Nacional del 2021, que habla también de lo mismo que venimos diciendo hasta ahora. Que se las puse para que la tuvieran en cuenta, pueden acceder. Bueno, otro fármaco que tenemos que saber cómo usar y cuándo es el oxígeno, la oxigenoterapia domiciliaria. Recuerden que el paciente se beneficia, es efectiva la oxigenoterapia domiciliaria continua cuando el paciente recibe más de 15 horas diarias de oxigenoterapia y tiene indicaciones específicas, que es la hipoxemia grave, con una presión arterial de oxígeno menor a 55%, o con hipoxemia moderada entre 56 y 59 de presión arterial de oxígeno, una poliglobulia, ¿sí? Y un cor pulmonar o hipertensión pulmonar. Por eso es importante también tener un ecocardiograma como valoración de comorbilidades en los pacientes EPOC. Y luego vamos a hablar un poco de las exacerbaciones. Yo estoy tratando de contestar. No, lo que queremos comentarles es que en realidad se trata de que el teórico sea más interactivo para que puedan irse todos o la mayoría con las dudas resueltas. Exactamente. No todos, ponen acá en el teórico que no todos son los que apuran la clase. No se preocupen, chiquilines, seguimos. Y recuerden que la idea de hacer esto interactivo es para no aburrir, para que puedan razonarlo y aplicarlo a algún paciente. Y la ventaja de esto es que queda subido en las plataformas, en YouTube, no sé si lo están subiendo a Leva también. Entonces, los que no puedan, incluso conectarse hoy, pueden perfectamente después reverlo en YouTube y va a ser algo interactivo incluso para ver en YouTube. Entonces, esa es la ventaja. Luego, pasamos a las exacerbaciones, que hemos estado hablando desde hoy de las exacerbaciones. La exacerbación es de criterio clínico, diagnóstico clínico. No vamos a necesitar ninguna paraclínica para hacer un diagnóstico de exacerbación. Y la definición de exacerbación es un empeoramiento de los síntomas habituales del paciente. Va a tener un aumento de su disnea habitual y un aumento o cambio de las características en su tos y expectoración habitual. Recordar de las exacerbaciones que el 80% son de causa infecciosa y el 20% de causa no infecciosa. Dentro de esas causas no infecciosas, recuerden la exposición a humo, ¿sí? Fundamental, el abandono de la medicación. Y dentro de las causas infecciosas son el 80%, y ahora vamos a ver un poquito eso. Cuando nosotros definimos que un paciente con EPOC está cursando una exacerbación, lo primero que tenemos que hacer es definir la severidad de esa exacerbación, sabiendo que el 80% de las exacerbaciones son leves y se manejan de forma ambulatoria. Solo el 20% se consideran exacerbaciones graves y se trasladan a puerta. Entonces, establecer la severidad de la exacerbación es fundamental. Todos los pacientes EPOC con exacerbación que nosotros trasladamos a puerta, lo consideramos una exacerbación grave. Dentro de una exacerbación grave tenemos diferentes tipos de gravedad. Pero recuerden que EPOC que se traslada a puerta para valoración, ya de por sí se considera grave. ¿Sí? Luego, dentro de esa gravedad, puede ser leve, moderada, severa, con requerimiento de ingreso a CETO, ya se considera grave. Como siempre, ¿qué cosas vamos a tener en cuenta para
valorar la severidad de esa exacerbación, la insuficiencia respiratoria, las disfunciones, ¿sí? El acceso a la medicación y el poder cumplir con los tratamientos, ¿sí? Muchas veces nosotros trasladamos pacientes de domicilio a puerta y que requieren ingreso porque no pueden cumplir con el tratamiento adecuado. Y eso es un elemento de severidad también. ¿Ah? Hay algunas preguntas capaz que querés contestarlas acá. Creo que hay varias. Bueno, la clasificación A, B y E y el tratamiento es lo que estás explicando ahora. Pues preguntan, ¿cuándo se hace la gasometría arterial para ver si requiere oxígeno intradomiciliario y en qué condiciones? La gasometría arterial la haces en un paciente con insuficiencia respiratoria. ¿Tá? Si el paciente no tiene insuficiencia respiratoria, no hay indicación de gasometría. ¿Ah? Y aparte no es solamente eso lo que, o sea, lo que te determina lo del oxígeno intradomiciliario, ¿no? Y después, la progresión de la enfermedad sería diagnóstico de exclusión. En cuanto a una exacerbación, no. ¿Cómo te das cuenta si tiene insuficiencia respiratoria? Y la insuficiencia respiratoria tiene un síndrome clínico, que es la apolimnea. El paciente está apolimneico, con trabajo respiratorio, puede tener cianosis, la saturación arterial de oxígeno respirando al aire. Hay elementos de insuficiencia respiratoria aguda y hay elementos de insuficiencia respiratoria crónica. Es un síndrome clínico. Que después, o sea, lo confirmás con la gasometría arterial para ver qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene. Exactamente. Pues la dosis de LAMA más LABA se utiliza de mantenimiento fuera de crisis. Sí, claro. Todo lo que estamos hablando lo que hablamos hasta el momento es de EPOC estable. Ahora justamente esa pregunta viene bárbaro porque ¿qué pasa cuando ese EPOC estable se exacerba? ¿Qué hacemos con la medicación? Bueno, un concepto grande. El paciente que ya venía con tratamiento desde su domicilio se mantiene, el tratamiento del EPOC estable se mantiene. Lo que vamos a ajustar y vamos a agregar es el tratamiento para la exacerbación. Pero si venía con tratamiento de EPOC estable, LAMA, LABA, LAMA más corticoides, el tratamiento que tenga, lo vamos a mantener, no lo vamos a suspender. Si el paciente lo puede recibir, lo vamos a mantener. Entonces, una vez que definimos que estamos ante una exacerbación, la severidad de la exacerbación, y vamos a hacer la valoración ABC, es decir, ¿tiene indicación de antibióticos? ¿Qué antibióticos le vamos a dar? ¿Tiene indicación de broncodilatadores? ¿Qué broncodilatadores le vamos a dar? Y si tiene indicación de corticoides sistémicos, ¿y qué corticoides sistémicos? ¿Cómo lo vamos a dar? Acá yo les puse una tabla que está accesible también en todos lados, que son los criterios de hospitalización y de severidad de las exacerbaciones del EPOC, que me parece que no vale la pena ahora rever, es muy obvio y clínico, pero quédense con el concepto que es muy individualizado. Entonces, saber que el 80% son de causa infecciosa las exacerbaciones, la mayoría son de causas bacterianas, virales, ¿sí? Y acá tenemos los patógenos más frecuentes, que son los que ustedes tienen que tener en cuenta para poder iniciar un antibiótico empírico. Y a destacar en esto, tengan en cuenta si el paciente tiene riesgos de tener una infección por pseudomonas o por bacilos gram negativos, porque eso nos va a cambiar la conducta antibiótica y es muy importante en los pacientes EPOC, ¿sí? ¿Qué pacientes son los que tienen riesgo de tener una infección respiratoria por pseudomona? Aquellos que en el último año han tenido más de 4 tratamientos, más de 4 ciclos de tratamiento antibiótico, los que tienen una obstrucción al flujo aéreo menor al 50%, los que tienen bronquiectasias asociadas o aquellos pacientes que tienen aislamiento previo de secreciones respiratorias de pseudomonas. Siempre cuestiónense eso antes de iniciar el tratamiento antibiótico en un paciente EPOC exacerbado. Con respecto a los broncodilatadores, como ya dijimos, vamos a mantener el tratamiento previo del EPOC estable que ya tenía el paciente, si es que lo tenía, y vamos a iniciar tratamiento broncodilatador con broncodilatadores de acción corta. Preguntan cuál es la dosis de mantenimiento, ya que estás acá. ¿De qué? Del tratamiento. Dice, ¿cuál es la dosis de mantenimiento? Depende de la presentación. Depende qué lama vayas a usar, qué lava y en qué combinación y las características de la presentación.
Por eso yo les puse la tabla que les puse con los diferentes tipos de presentación que hay en nuestro medio hasta el momento. Ahí les dice las dosis. Hay algunos LAMA o LAVA que se dan cada 12, algunos cada 24. Depende mucho de cuál elijas y la presentación. Bien. Luego, el uso de corticoides. No todos los pacientes con EPOC exacerbado vamos a darle corticoides sistémicos. ¿A qué me refiero con corticoides sistémicos? A prednisona vía oral, algunos usan hidrocortisona IV. ¿Todos los pacientes llevan? No, no todos los pacientes. ¿Cuáles? Aquellos que tienen exacerbaciones moderadas a graves. Lo importante es que siempre de elección es la vía oral, prednisona 40 miligramos día, y los ciclos de prednisona van a ser cortos, 5 a 7 días, incluso yo les diría 3, no más de 7 días. ¿Sí? Bien. ¿Qué tratamiento se prefiere para pseudomonas? ¿Piperacilina más amica? Puede ser moxifloxacina también, por ejemplo. Tienen varias opciones. Eso también van a depender de qué acceso tengan en el lugar donde estén asistiendo. No todas las instituciones tienen habilitados todos los antibióticos, así que sepan que piperacilina cubre, moxifloxacina también. Perfecto. Se dan corticoides, ahí dice que se dan corticoides independiente de la gravedad. Independiente si es moderada a grave, vía oral se dan. A eso es lo de independiente a la gravedad. ¿Sí? No todas las exacerbaciones llevan corticoides, y las que llevan, aunque sean graves, si el paciente tolera la vía oral, se usa la prednisona. No es que el paciente grave o que esté con una máscara de oxígeno le tengas que hacer hidrocortisona IV. Le podés hacer perfectamente prednisona 40 miligramos día vía oral. Cipro para pseudomonas sería correcto, ya lo dijiste. Pregunto, dado que es un antibiótico de amplia disponibilidad en general. ¿La Cipro? Sí. Puede ser, ha mostrado bastante resistencia, no es, habitualmente lo elegimos más como profilaxis que como tratamiento, pero puede ser, sí. Alguien también pregunta de la Cipro si es también más accesible. Y hay mucho perfil de resistencia. Recuerden la Cipro, el Clostridium y todas sus complicaciones, ¿no? Ahora tienen también el tema de los PROAs nuevos que capaz que se pueden fijar también. Exacto. Como dice Cami, están los PROA, ¿no? De cada institución en la que trabajan. El PROA del Hospital de Clínicas, hay otros PROA que también hablan de los accesos de cada institución, tiene protocolos con respecto a este tipo de infecciones. Pero sepan cosas grandes los antibióticos, ¿no? Preguntan si se puede usar Dexa. Para la exacerbación del EPOC está recomendado la prednisona preferentemente, pero se puede usar Dexa también. Recuerden que paciente EPOC exacerbado, grave, que requiera traslado, ingresa con tromboprofilaxis, salvo que tenga contraindicaciones para la tromboprofilaxis, pero cada vez que ustedes piensen antibióticos, broncodilatadores, corticoides, si lo van a ingresar, tromboprofilaxis. Cuestiónense por qué no, pero siempre tromboprofilaxis. Y la oxigenoterapia. ¿Cualquier tipo de oxigenoterapia? No, por supuesto. Para eso hay que tener una gasometría, ver qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene en ese momento el paciente para poder hacer una oxigenoterapia adecuada. Bien. Y luego tenemos, que yo no lo quise incluir acá en la clase para no hacerlo extenso, otro tipo de tratamientos, ¿no? La bullectomía, tratamientos más quirúrgicos, que son los que manejan las unidades ultra especializadas en este tipo de pacientes. Pueden leer los criterios, pero creo que para esta prueba a ustedes no les va a aportar. Pero son otros tratamientos que hay que tenerlos en cuenta, que existen, pero que son planteados para los EPOC graves, de difícil manejo. Son esos pacientes los que tienen que manejar las unidades especializadas con equipos de neumólogos, ¿sí? Con experiencia en ese tipo de pacientes. Preguntan si la aminofilina se usa en algún caso de gravedad en el traslado de prehospitalario. No, a ver, de elección no se utiliza. Por supuesto que cuando uno tiene un paciente con insuficiencia respiratoria severa por broncoobstrucción, uno va a intentar mantener el paciente vivo y utilizar los fármacos que tenga disponibles, pero la aminofilina no. Preguntan también de la aminofilina si los pacientes alérgicos a la prednisona se puede hacer, o sea, la crisis moderada severa, la aminofilina.
como poder hacer, se puede, no le va a hacer nada a la aminofilina más que traerle efectos adversos, ese es el problema. Después, si la citromicina 3 veces por semana se pueden hacer en pacientes que se exacerban frecuentemente. Sí, exacto. La citromicina y el roflumast son fármacos que están, ¿sí? Que se usan más que nada en los exacerbadores frecuentes, que tienen indicaciones específicas. Cuando fallan fundamentalmente la tripterapia de LAMA, LABA y glucocorticoides inhalados, ahí se puede tener en cuenta hacer acitromicina. Seguimos con la aminofilina. Si no es aminofilina, ¿qué otra opción terapéutica tendríamos? Por ejemplo, el sulfato de magnesio. Sí, sulfato de magnesio, por ejemplo. Exacto. La aminofilina es un escalón que ya casi no se usa en nada, porque es más efectos adversos lo que trae que beneficios. Preguntan si la oxigenoterapia sin superar saturación del 92%. Lo que uno intenta en un paciente de POC es tenerlo en una saturación entre 90, 92, eso sería lo ideal, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es las características que tiene, si es un retencionista o no, y las características de la insuficiencia respiratoria de ese paciente. El retencionista va a usar la máscara de flujo controlado. Exacto, exactamente. O la cánula nasal a 2 litros minuto, que equivale a una máscara de flujo controlado al 28. Que eso te da la gasometría, es lo que te va a dar si es tipo 1 o tipo 2, el tipo de insuficiencia respiratoria. Pues, antibiótico en exacerbación se manda antibióticos sin factor de riesgo, amoxiclavulánico. Se puede, sí, se puede porque el amoxiclavulánico cubre los patógenos más frecuentes, que viste que ahí están Haemophilus, el neumococo, la moraxella, y están cubiertos por amoxi, por lo tanto, se podría usar perfectamente si no tiene factores de riesgo para pseudomonas. ¿Ponen la máscara con reservorio? No. ¿Con factores de riesgo para pseudomonas, piperacilina, tazobactam? Sí, se puede usar. ¿Alguna pregunta más? Amoxisulva lo podemos usar. Amoxicillin se puede usar. ¿Cuáles son las dosis de los bronquidilatadores en la exacerbación? Porque no encontró las guías. Bueno, las dosis de los broncodilatadores, recuerden que, a ver, cosas grandes, ¿no? Los broncodilatadores de acción corta tienen una vida media de 6 horas, así que no pongan cada 8 el salbutamol ni el ipratropio ni nada del estilo, porque me viene un ataque cada vez que veo escrito eso, se los pido por favor. Eso por un lado. Por otro lado, lo primero que vamos a hacer es una serie, si está muy broncoobstruido, podemos hacer 4 o 6 disparos, ¿sí? Iniciar con esas dosis y ajustado siempre al paciente, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un paciente que en este contexto tiene una FA y esa FA está disparada, y yo le voy a hacer una dosis alta de salbutamol, por ejemplo, voy a disparar más la FA, pero tengan como concepto grande 4 a 6 disparos. A la Cipro, que ya dijimos que sí se podía. Por ahora ninguna más. Bien. Bueno, llegué bien, ¿no? Son 10:27. Apláudanme a los que querían la clase de pediatría llegar en tiempo y forma. No, chiquilines, a ver, EPOC es un tema súper amplio y ya les digo, cada escalón de esto que estuvimos hablando podemos hacer una clase aparte. Entonces, pueden hacerme todas las preguntas que quieran, me las pueden hacer llegar a la Clínica Médica B, que es donde yo soy asistente. Y si ustedes tienen la necesidad antes de la prueba de hacer una clase de dudas o lo que sea, también la podemos organizar. Yo con gusto estoy todas las mañanas, de lunes a sábado, en el piso 12 del Hospital de Clínicas. Así que bienvenidos y bienvenidas. También capaz que se vayan a leer, cuando si pueden, el tema de los criterios para el oxígeno a domicilio. Sí. Que está bueno que lo sepan. Exacto, que acá yo les hice una diapo de la oxigenoterapia continua domiciliaria. Esto es algo muy, muy, muy resumido de un tema amplio, pero que tienen que saber. Y ahí les puse las recomendaciones de dónde pueden leer. ¿Sí? Alguien pregunta, que le quedó la pregunta media colgada, pero que necesita saberlo. Sí.
si la rehabilitación pulmonar se indica a todos o a los de alto riesgo o Gold BE. Alto riesgo, exactamente. A los de bajo riesgo o Gold A no está recomendada la rehabilitación pulmonar. Perfecto. Puedes poner la diapo. La diapo igual va a quedar colgada, ¿no? La diapo sube a YouTube. La diapo anterior, la del cuadrito piden. No sé cuál es la del cuadrito. ¿Cuál es la del cuadrito? ¿Qué cuadrito? ¿Esta? Hay muchos cuadritos. Bien. ¿Algo más? Todo esto, todos los cuadritos están sacados de las 3 guías que les puse. Están todos los cuadros y hay más cuadros y más esquemas. Está muy linda. La A se tratan con Saba Masama. La A en el GOL se trata habitualmente de inicio con un solo broncodilatador de elección ULAMA, pero quédense con el concepto que es un broncodilatador. Puede ser un SABA o puede ser un LAMA. Después preguntan si los fenotipos serían, además de agudizador, no agudizador, con enfisema, con bronquitis crónica y con fenotipo mixto. Esos fisiopatológicamente sí. Para lo práctico, lo clínico y el tratamiento, esa clasificación no aporta. La tromboprofilaxis es con Clexan 40 miligramos, subcutánea. Sí. Sí, claro. Como toda tromboprofilaxis, heparina de bajo peso molecular, 40 miligramos subcutáneo día. Si el paciente es obeso, 60 miligramos subcutáneo día. Si el paciente tiene alteración de la función renal, tenemos que ajustarlo a la función renal, dividir la dosis a la mitad o hacerlo intercalado y que el paciente no tenga contraindicaciones para recibir heparina. Es con un filtrado menor de 30, se pone a la mitad la dosis. Exacto. Lo estamos contestando acá por WhatsApp para que Bien. le quede. Perfecto. Bueno, los dejo entonces, ¿sí? Recuerden eso, quedo a las órdenes para todas las dudas, vayan, lean las guías. Si quieren pueden ir y leer, por ejemplo, los recuadros, y a partir de los cuadros y las gráficas que tienen las guías, que están muy lindas, ir a leer lo que les queda duda o no entiendan. Y bueno, éxitos a todos en la prueba y quedo a las órdenes para los que necesiten.